Bueno, gracias. Sí, bueno, buenas tardes, hermanos, hermanas. Es un gusto verles a todos nuevamente este domingo 29 de septiembre, acercándonos al fin de este mes. Y este domingo es el tercero de nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos. Y todavía estamos en el capítulo 1. Nos hemos ido un poco despacio para apreciar, digamos, el marco teológico que Marcos utiliza para introducir su evangelio. Hoy veremos esta porción, versículos 16 al 28 del capítulo 1, bajo este título llamado Y enseñanza con autoridad. Así que daré lectura al texto que estaremos explorando o haciendo algunas observaciones en el resto de este segmento de exploración bíblica. Y dice así en esta traducción que les presento, Marcos 1, del 16 al 28. Y pasando al lado del mar de la región de Galilea, vio a Simón y a Andreas, el hermano de Simón, echando la red en el mar, ya que eran pescadores. Y dijo a ellos Jesús: vengan acá tras de mí, y haré que ustedes lleguen a ser pescadores de seres humanos. E inmediatamente dejando las redes fueron tras de él. 1:19. Y avanzando un poco, vio a Jacobos, el de Zebedaios, y a Juan, el hermano de él. Por cierto, ellos en la barca preparando las redes, digamos, estaban. E inmediatamente los llamó, y dejando al padre de ellos, Zebedaios, en la barca con los asalariados, ellos se fueron tras de él. 1:21. Y van a Cafarnaúm, e inmediatamente en el Shabbat, entrando a la sinagoga, enseñaba, y estaban atónitos debido a la enseñanza de él, ya que estaba enseñando a ellos con autoridad, ya que estaba enseñando a ellos como autoridad teniendo, y no como los escribas. 1:23. E inmediatamente estaba en la sinagoga de ellos un ser o en un espíritu impuro o con un espíritu impuro, y clamaba o gritaba diciendo: ¿qué con nosotros y contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé tú quién eres, el Santo de Dios. Y le reprendió Jesús diciendo: estate en silencio y sal de él. Y convulsionándolo, el espíritu impuro, y produciendo un sonido con una gran voz, salió de él. 1:27. Y estaban pasmados todos, de modo que debatían entre ellos mismos diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva en conformidad con autoridad. Incluso a los espíritus impuros comanda con autoridad y se sujetan a él. Y y corrió la noticia sobre él inmediatamente por todos lados en toda la región de la Galilea. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de este texto. Repito, la tercera sesión de nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos. Y quisiera, para iniciar, brevemente referirme a una anécdota personal. Soy uno de 5 hermanos, soy el tercero, el sándwich. Este, 2 hermanos mayores a mí, 2 hermanas menores a mí. Bueno, en la historia de mi familia, la breve historia que les voy a contar, llegó el momento en que el mayor de mis hermanos salió de casa para ir a estudiar a otra ciudad. Ah, y en esa ciudad le ocurrió algo que probablemente nunca había considerado él. Eventualmente, una persona, una familia, más bien una pareja allá en la ciudad donde se encontraba, hicieron amistad con él, y esta pareja le introdujo, le presentó el Evangelio de Jesús a mi hermano, al hermano mayor. Así que pasa como casi, no sé, 10, 11 meses, y entonces vuelve a casa en su periodo de vacaciones,
Y llega a casa, sabíamos que venía toda la familia con la expectativa de esperándolo cuando llegaba. Y llega él, toca la puerta y uno abre la puerta y lo primero que hace mi hermano es compartiendo sin más ni más el Evangelio de Jesús. Y nada de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué han estado? ¿Cómo les ha ido? El Evangelio de Jesús así, sin más ni más. ¿Ah? Y no solo eso, nos dio nuestra copia del Nuevo Testamento. Ahí estábamos todos a la puerta y él aquí afuera de la puerta, compartiendo con nosotros el Evangelio. Y así fue como escuché yo por vez primera el Evangelio, pasa el tiempo, eventualmente creo en Jesús, ¿no? Y eso que pasó conmigo pasó con mis otros 4 hermanos en su momento, en su tiempo. Pero esa es parte de mi historia y probablemente es parte de la historia de algunos de ustedes, ¿ya? Algún familiar, algún hermano, alguna hermana, algún padre, madre, sobrino, sobrina, tío, alguien de la familia llegó con ustedes y les habló de Jesús, les compartió de Jesús y ese primer reporte, ese primer mensaje, después fue ampliándose, profundizándose, de modo tal que, como en mi caso, ¿ah? Yo tardé, después de ese primer encuentro y pasado un tiempo, tardé quizá como 8 o 9 meses hasta que, como decimos coloquialmente, me cayó el 20, ¿ah? Y comprendí lo más básico y esencial del Evangelio, ¿ah? Y con eso comencé. Bueno, es mi breve historia personal, pero en realidad nos damos cuenta que no es única como acabamos de leer, ¿verdad? Un hermano jala al otro y al encuentro con Jesús. Bueno, en un momento volvemos a ello, pero esta es nuestra tercera sesión y hasta el momento estamos leyendo, estamos estudiando, estamos explorando este texto del Evangelio según Marcos, lo que nos narra, lo que comunica el Evangelio se ubica en el primer siglo, ah, ah, antes de, perdón, sí, primer siglo después de Cristo. ¿Ah? Es el tiempo, digamos, alrededor del año 30, 2 años, o sea, año 28, vamos a suponer, año 28 después de Cristo. Y es el tiempo, en ese tiempo, en esa zona del mundo, es el Imperio Romano el que impone términos y condiciones en todos los alrededores del Mediterráneo, y ahí se encuentra esta región, esta provincia de Siria y la provincia de Judea y la región de Palestina bajo el dominio, bajo los términos del Imperio Romano. Y ahí aparece en escena Jesús, es lo que hemos estado viendo, particularmente este evangelio, el de Marcos, nos ha sorprendido, ¿no? Quizá otros evangelios como el de Juan, sabemos, ¿verdad? Su prólogo, su prefacio es tan denso teológicamente, pero el de Marcos también tiene lo suyo, ¿verdad? Vimos en la primera sesión, hace 2 domingos, lo que llamamos el íncipe, ¿verdad? La primera línea con la que comienza el evangelio y nos llevó bastante tiempo a explicar qué es el Evangelio. Vimos 5 posibles significados, la recompensa que se daba a quien llevaba el mensaje, ¿verdad? Como hoy día el equivalente al cartero o alguien, un servicio de mensajería y le damos una propina, por así decirlo. Eso sí quería decir primero Evangelio y después propiamente el mensaje, es decir, la buena noticia. Posteriormente vimos cómo el imperio, ¿no? En ese tiempo coopta, hace suyo ese término para difundir, para eso, divulgar una suerte de propaganda, ¿no? El evangelio del emperador. Y así celebraban su cumpleaños, ¿no? Todo lo bueno que ha traído el emperador, decían, eso es el evangelio. Pero vimos cómo los autores del Nuevo Testamento también toman ese término y le dan un giro, ¿no? Un giro cristológico. El contenido del evangelio es en torno a Jesús y la quinta sección vimos que se trata de un género de literatura, es un tipo de literatura. El Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, 4 evangelios canónicos, ¿ah? Conforman un tipo particular de literatura que pertenece en un universo más amplio al mundo de la biografía clásica. ¿Ah? Vimos las características. Entonces vimos 5 significados de ellos. Después vimos brevemente qué significaba Mesías y también el vocablo Hijo de Dios. Y nuevamente vimos, ¿verdad?, que el emperador, además de
además de que en su propaganda utiliza el vocablo evangelio, también se presentaba como el Hijo de Dios. Vimos esa moneda acuñada en la que viene un subtítulo, uno de los títulos, él se presenta como el Hijo de Dios en griego, en latín el Divi Filius. Bueno, eso fue el íncipe, y después vimos, el Evangelio nos presenta primero, el Evangelio según Marcos, a un mensajero, ángelos es el término que utiliza, y vimos la primera alusión al texto, al Antiguo Testamento que utiliza el Evangelio según Marcos, es en realidad un ángel, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale del Éxodo, va el ángel del Señor con ellos, y es una referencia al ángel. Pero después pasa el tiempo y cuando el pueblo va al exilio y está a la expectativa del regreso, se habla de un mensajero que va a preparar en esas circunstancias del regreso, de ese reencuentro con Yahvé, siempre marcado por el desierto y las aguas. Y bajo ese marco teológico es entonces que Marcos nos presenta a Juan, el así llamado Bautista, ¿no? Nos ubica allá en la región de Judea, en la región campirana de Judea, dice así, allí está próximo a donde fluye el río Jordán, cerca de Jerusalén, es decir, está al sur de Palestina. Ahí es donde ubica la acción de este personaje, Juan, el así llamado Bautista, y sus credenciales son en realidad su vestimenta y su dieta, vimos, ¿eh? Ese quizá manto de piel de camello, ese cinturón, pues era la manera de vestirse de los profetas de antaño, como Elías mismo, ¿verdad? Y la dieta también, y además su mensaje singular, ¿eh? Él invitaba, convocaba a sus contemporáneos a salir, a sumergir, los sumergía en agua, les invitaba a arrepentirse, a dar ese viraje en la vida. Es el tiempo, es el momento de regresar, de volver a ser pueblo de Dios, ¿eh? Y les advirtió, yo hago esto, ¿eh? Yo lo sumerjo en agua, pero viene detrás de mí al que llamó el más poderoso, el más fuerte, dice, y él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Y en efecto, aparece en escena ese, el más poderoso, el más fuerte, es lo que vimos la semana pasada, cuando a él, dice, le entregan, ¿verdad? Ya veremos en Marcos 6 qué pasa realmente con Juan, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué ocurrió con él? Pero pasa a segundo plano y de aquí en adelante es Jesús el protagonista de la historia, ¿eh? Sale a escena Jesús y no deja el escenario. Desde ahí en adelante hasta, como veremos al final, es Jesús. Todo gira, todo gravita en torno a Jesús. De eso trata este evangelio. Eso es lo peculiar de este tipo de literatura. Y así que, pero Juan nos presenta primero una visión, ¿no? Y es esta visión donde los cielos se abren, se separan, cuando Jesús también es sumergido en agua y al salir ocurre esto, nos dice Juan, se separan los cielos y se ve al Espíritu ahí sobrevolando como si fuera una paloma, y todo eso apunta, evoca primero ese Génesis 1, el Espíritu sobrevolando las aguas que cubren la faz de la tierra, ¿verdad? Y está por iniciar, por expresarse ese acto creativo de Dios. Y así con Jesús, ¿verdad? Uno puede decir, viene una suerte de nueva creación, pero en esa nueva creación, Él es el Hijo, ¿verdad? Él es el protagonista, el centro, ¿verdad? Y vimos esas referencias a el Hijo mío, eres tú. Y hablamos, nos tomamos nuestro tiempo para apreciar. En ese tiempo, en el primer siglo, cuando un judío escuchaba Hijo de Dios, ¿qué entendía, verdad? Había que remitirnos a 2 de Samuel 7, Salmo 2, Salmo 89, para entender que primero esa frase surge cuando Yahvé le dice al rey David, ¿tú me quieres construir casa? Va a ser tu hijo el que la construya, pero soy yo quien te va a construir una casa tía, una suerte de dinastía. Y de aquí en adelante, cada descendiente tuyo, yo voy a ser para él como padre y él será para mí como un hijo, ¿verdad? Y de ahí surge esta idea, este constructo teológico que se conoce como Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios es el Rey de Israel en turno, y eso lo elabora el Salmo 2, el Salmo 89, y esa expectativa avanza en el tiempo y confluye en esos textos, como vimos en alguno de los documentos del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto. Y ahí está esa primera visión, pero no es la primera. Continúa después otra visión. Nos dice el texto que el Espíritu literalmente expulsa, así sería, expulsa, saca, lleva quizá con cierta fuerza a Jesús al desierto, ¿verdad?
Y esa es otra clave, otro indicador de que nos está presentando otra visión. Ese es el lenguaje que utiliza en base al texto de Ezequiel, del texto de Ezequiel, pero también Apocalipsis usa ese lenguaje. El espíritu le lleva al vidente y le lleva al desierto, de hecho en Apocalipsis 17, y ve esta visión de esta mujer sentada sobre una bestia extraordinaria, ¿va? Bueno, así, ese es el lenguaje de visionario, el lenguaje de otra visión. Y en esta visión nos presenta a Jesús, está ahí rodeado de estos animales silvestres, pero está también en esa escena cósmica, está también este personaje un tanto siniestro, que es el adversario. Satanás, aprendimos de Satanás, el adversario. Está ahí probándole, o más bien intentándole, 40 días, ¿no? Como 40 días estuvo Moisés en la cima de la montaña, con 40 días que se presentó ante sus pueblos. Ese tiempo simbólico también, ¿no? Bueno, especial, vamos a decirlo, 40 días. Pero ahí está Jesús con estos animales silvestres, ¿verdad? Evocando Génesis 1, Génesis 2, el ser humano rodeado de la creación, ¿va? Y tiene que estar sobre esa creación, ¿va? O en Génesis 2, Adán con estos animales, ¿va? Y cuidando de ellos. Entonces vimos a Jesús quizá apunta este nuevo Adán, este postre Adán. ¿Cómo lo expresa así Pablo en sus epístolas, ¿no? Romanos, Primera de Corintios, usa ese vocablo, es el nuevo Adán o el postrer o el último hombre, si se quiere. Ahí nos lo presenta y además los ángeles le sirven, ¿no? Entonces tenemos esta figura humana rodeada de estos animales silvestres, salvajes, como en Génesis 1, Génesis 2, y estos elementos. Por un lado, los ángeles que le sirven, por otro lado, el otro ángel, se puede decir ese ángel caído, como dice Apocalipsis 12, que le es un adversario, ¿verdad? Entonces, esta escena cósmica nos presenta a Marcos, y se dan cuenta, Marcos utiliza una teología muy densa en ese sentido, ¿verdad? Es una cristología muy densa, muy elaborada para presentarnos a Jesús. Bueno, habiendo dicho eso, de ahí nuestras dos sesiones previas, Jesús nos lo presenta, él está, aparece en la escena pública allá en el norte de Palestina, en Galilea, en la zona de Galilea. Allí está Jesús proclamando, nos dice, lo primero que nos dice sobre Jesús es que va proclamando en voz alta que ha llegado el tiempo y que el reino de Dios se ha acercado, o el reinado de Dios se ha acercado, y él está invitando a sus oyentes a arrepentirse y a creer, arrepentirse y creer. Está proclamando el evangelio ah, ah, de, am, de Dios. Y bueno, en ese momento, así nos quedamos el domingo pasado y ahora comenzamos a leer. Recordemos, Jesús ya ahora está en Galilea, en alguna parte de Galilea, y comienza el 1:16 diciéndonos, pasando al lado del mar de la región de Galilea. Así que ahí va Jesús. En un momento veremos un mapa para ubicar ese mapa, perdón, ese mar de la región de Galilea, se le conoce es el mar de Galilea, y ve, es decir, se supone que en ese mar, la zona de Galilea, por el mar, desde luego, invitaba a desarrollar esa actividad, ¿no?, pecuaria. Así que varias familias se dedicaban a esa actividad comercial, ¿va? Había que pescar y de la pesca, pues se vendía y de eso se ganaba el sustento diario, ¿va? El sustento diario de estas familias. Y el Evangelio nos presenta en este momento un par de familias, ¿va? Por lo menos un par. Así que Jesús va caminando al lado del mar y ve a alguien de nombre Simón. Y además de Simón, ve también a Andreas, que es hermano de Simón, así nos dice el texto, y les ve echando la red en el mar. Los ve en acción, los ve ejerciendo esa profesión. Así que tenemos a este par de hermanos. Más adelante aprenderemos que Simón ya estaba casado, ya estaba casado. De Andreas no se nos dice algo, quizá no estaba todavía casado, pero bien, eran los hermanos, estaban llevando a cabo quizá el negocio familiar, ¿no?, el negocio familiar, y era eso, estaban en acción, estaban pescando, eran pescadores, nos precisa el texto, y sin más, no más nos dice el texto que dijo a ellos Jesús, vengan acá tras de mí, y haré que ustedes lleguen a ser pescadores de seres humanos. Ah, es muy probable que Simón, que Andrés, es decir,
en lo que previamente dice el texto, Jesús andaba en esa región de Galilea, andaba proclamando el mensaje, ¿verdad? Marcos apenas si nos dice algo de ese mensaje, ¿verdad? Pero nos decía, ha llegado el tiempo, se ha acercado el reino de Dios, hay que arrepentirse, hay que creer, ¿verdad? Hay que creer. Está, en otras palabras, comunicando el evangelio. Es posible que Simón y que Andrés ya hubiesen escuchado algo de este Jesús, ya le hubiesen visto por allí. Es una posibilidad, ¿no? El texto no lo elabora aquí, según el Evangelio de San Marcos. Lo cierto es que Jesús va pasando, les ve a ellos seguramente le vieron a él, y sin más ni más, Jesús los llama. Les dice, vengan acá tras de mí, y haré que ustedes lleguen a ser pescadores de seres humanos. Les plantea otra posibilidad, otra vocación, ¿no? Una vocación uh, extraordinaria. Ya no era pescar peces, ahora es pescar seres humanos. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Bueno, un momento nos ilustra eso Jesús. ¿Qué significa pescar seres humanos? ¿No? Pero, sin más ni más, ellos atienden la invitación, atienden el llamado. Y esto es algo peculiar de Marcos. Lo veremos con más detalle la siguiente semana, algunos aspectos más del Evangelio. Pero esa expresión e inmediatamente ocurre bastantes veces en el Evangelio, ¿va? Y lo único que comunica es eso, el apremio, la urgencia, la prisa que tiene Marcos por contarnos tantas cosas de Jesús, ¿va? Y cómo responden. Y aquí es e inmediatamente, dejando, abandonando, prescindiendo de las redes, fueron tras él, ¿verdad? Y claro, Marco no nos dice qué implicó esto, ¿verdad? ¿Qué pasó con la embarcación? ¿Qué pasó con la pesca, si es que la hubo, ¿verdad? ¿Qué hay del negocio familiar? Todas esas implicaciones las abrevia o las omite incluso Marcos, ¿verdad? Pero allí están. ¿Qué implicó para Simón y para Andrés el dejar las redes y seguir a Jesús, ¿verdad? Eso nos invita el texto a considerarlo. Bueno, eso es un aspecto. Y no solo eso, están también ah, ese es un par de hermanos, continúa, así que podemos imaginar, ¿va? Jesús, y ahora viene detrás de él Pedro y Andrés, ¿va? Entonces ya no es uno, ahora son tres, este pequeño grupito, ¿va? Avanza un poco y allí encontramos a otro negocio familiar, ¿va? Otro negocio familiar, vio a Jacobos, el de Zebedaios, y a Joanes, ¿va? El hermano de él. Ah, y nos dice el texto, por cierto, ellos en la barca preparando las redes. Otra vez en acción, estos hermanos, ¿no? Quizá era la hora en que había que salir a pescar, ¿no? Era la hora, el momento, y ahí estaban ellos, y eso es extraordinario, ¿no? Están en acción, no es que estén en pausa, en receso, es justo cuando están alistándose para efectuar la pesca, y el texto aquí nada más dice, inmediatamente los llamó o invitó y de nueva cuenta, dejando al padre de ellos. Aquí el texto elabora esto, dejan al padre de ellos, el padre se llama Zebedaios, ah, en la barca, lo dejan ahí, o sea, estaban ellos dos en la barca, y no solo en la barca, posiblemente esta es una barca quizá más grande que la de Pedro y Andrés, no lo sabemos, ¿eh? Pero por lo menos esta debería tener espacio suficiente para Jacobo, para Juan, para su padre, y para los jornaleros o asalariados, ¿verdad? Entonces, el negocio era algo considerable, ¿verdad? ¿Y cuántas redes tenía? ¿Cuántas personas había ahí? No lo dice, ¿verdad? Pero por lo menos más de cuatro, ¿verdad? O sea, el padre, los dos hijos y los jornaleros, o sea, no, cinco por lo menos, ya está hablando en plural, ¿verdad? Si no es que más, y ellos de nueva cuenta dejan al padre. En el texto anterior nos dice, dejan las redes, y ahora aquí dejan al padre y fueron tras él. Bueno, de esto quisiera mencionar lo siguiente, que alguien en Galilea, por alguna razón, surgiera y estuviese invitando a la gente a seguirle con alguna causa, pues no era exactamente una novedad. En el año 6 después de Cristo aproximadamente ocurre este episodio ahí justamente en Galilea, del cual nos da cuenta de ello Josefo. Dice, entonces se produjeron revueltas por muchos lugares del país y la situación del momento hizo que muchos aspiraran al trono.
En Idumea se levantaron en armas 2000 soldados que antes habían estado a las órdenes de Herodes y se enfrentaron a las tropas reales. Aquía, primo del rey, luchó contra ellos desde los lugares más fortificados sin llegar a encontrarse frente a frente en la llanura. En Galilea, en Séforis, Judas, el hijo del jefe de bandidos Ezequías, que antaño había devastado la región y que el rey Herodes había conseguido someter, reunió a mucha gente, saqueó los arsenales reales, armó a sus hombres y combatió contra los que aspiraban a conseguir el poder. Así que, digamos, aproximadamente hace unos 18 años, antes de que Jesús hiciera lo que hizo con Simón y con su hermano y con Jacobo y con su hermano, ya era el grupo, ¿no? Antes de ello, unos 18 años atrás, hubo también otro de Galilea, en este caso se llamó Judas, y reunió mucha gente, se alzaron en armas y hubo una revuelta, y de hecho, de nueva cuenta, Josefa explica otra vez esto, dice: el territorio de Arquelao fue convertido en provincia. Arquelao fue uno de los hijos de Herodes el Grande. Cuando fallece él, digamos que hereda sus dominios a sus hijos con la sanción del Imperio Romano, pero en algún momento Arquelao, su hijo, al que le queda el mayor territorio, no se comportó como un buen gobernante y Roma decide que le destrona y ahora Roma pasa a controlar directamente este territorio. ¿Va? En esa transición, digamos, de gobierno, ¿va? Dice, fue enviado como procurador Coponio, que pertenecía a la clase ecuestre de los romanos, y recibió de César todos los poderes hasta el de condenar a muerte. ¿Va? Así que viene este delegado del emperador, este procurador, y viene con esta autoridad que le respalda, ¿eh? Se la delega el emperador y la autoridad, incluso su jurisdicción, alcanza para condenar a muerte. ¿No? Él puede decir, esta persona merece la muerte y lo ejecutan. ¿No? O sea, viene con esa autoridad. Así que durante su gobierno nos dice, un Galileo llamado Judas incitó a sublevarse a los habitantes del lugar. Así que también andaba por ahí y invitaba a la gente, los llamaba a sublevarse en armas, pues les reprochaba. Dice, les reprochaba que soportasen el pagar tributos a los romanos y que además de a Dios se sometiesen a otros señores mortales. Este individuo era un doctor, o en otras palabras, un maestro. Eso es lo que quiere decir aquí, doctor. Un maestro de una secta propia que no tenía nada que ver con los demás. Así que esta era una persona que persuadía, ¿no? Tenía la capacidad de instruir, de enseñar, persuadía y le seguía. Y nos dice el texto que fueron mucha gente. ¿Ah? Y se alzaron en armas y pelearon contra los romanos. El texto dice que los romanos aplastaron esa revuelta. Pero no era novedad que hubiese alguien por allí e invitar a la gente a ir tras de él con una misión, ¿no? ¿Cuál era la misión? Bueno, la de era una revuelta, era alzarse en armas contra los romanos. La de Jesús era distinta, pero ahí estaba alguien en Galilea. Bueno, ese es un aspecto. El otro, bueno, el prototipo de llamada. Uno piensa en Simón, su hermano, Jacobo, en su hermano. Bueno, nosotros recientemente, no hace mucho que vimos nuestra serie de Génesis basadas en el texto del 1 al 20, Génesis del 11 al 25, y ahí aprendimos de este prototipo. ¿Va? El primer llamado del que leemos en la narrativa, en la escritura es este. ¿Ah? Dijo Yahvé a Abraham: vete de tu tierra, es decir, de tu tierra natal y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Y déjame hacerte una gran nación, y déjame bendecirte, y déjame engrandecer tu nombre. Y sé una bendición, y déjame bendecir a quienes te bendicen, y a quien te haga menos o menosprecie, maldeciré. Serán bendecidas en ti o contigo todos los clanes o las familias de la tierra. ¿No? ¿Sí? Eso lo vimos con suficiente detalle, ¿verdad? Pero es la primera vez Dios llama, y aunque habla aquí a Abraham, vimos durante toda la serie que el llamado era a una pareja, ¿no? A Abraham y a Sarai, ¿no? A una pareja, y con la pareja había que hacer todo esto, ser bendición o mediar una bendición a
Vimos, dice aquí, todos los clanes de la tierra, y después vemos, se utiliza también la frase todas las familias de la tierra. Es una misión de alcance global, pero aprendimos ya que es una misión transgeneracional. Toma su tiempo de desarrollarse, pero implica eso, implica, es una misión transgeneracional, implica un territorio, entre otras, pero Dios llama, ¿verdad? Llamó a Abraham y Sara, y hoy día Jesús hace eso. Bueno, lo hizo con Simón y su hermano, con Jacobo y su hermano. Llama y sigue llamando. Y también la misión tiene un alcance. Voilà. Ahora van a pescar, van a lanzar sus redes, pero van a pescar seres humanos. Seres humanos. Y ahorita veremos cómo ilustra el primer caso Jesús, en qué consiste esto de pescar seres humanos. Pero ahí tenemos el llamado, y Abraham y Sara atienden el llamado, salen, dejan a la familia. Recordemos rápidamente, estaban en Ur, toda la familia se muda a Harán, y allí es en Harán donde Abraham y Sara escuchan este llamado y salen, dejan a la familia. Todavía vivía su padre Teracto, y allí estaban, después llegan los otros hermanos y hermanas, pero ellos salen, van hacia el levante. Allí es donde los llama Yahvé Dios, ¿no? Y nuevamente, con frecuencia, ese es el llamado de Yahvé Dios. Y en la escritura vemos a varias personas que son llamadas, profetas que son llamadas, ¿no? Amós, que vivía en cierto lugar y tiene que ir a otro lugar a ser profeta. Como la historia de él, hay muchos, ¿no? De hecho, hemos leído, quizás ese texto, ¿va? De Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Éxodo y posteriormente en el profeta Oseas. Así que Dios nos llama una y otra vez, ¿eh? Nos hace parte de su plan de reivindicar, de restaurar su creación. Y ahora Jesús es quien llama y está llamando a estos hermanos. Y bueno, a manera de ejercicio sinóptico, ahí está nuevamente Galilea, ahí se ve el mar de Galilea en la parte norte, ¿no? Entonces por ahí andaba Jesús, ¿no? En las orillas de ese mar, y se encontró primero con este negocio familiar de los hermanos Simón y Andrés, y luego avanzaron y había este otro negocio familiar de la familia de Zebedayo, ¿no? Que tenía sus hijos, Jacobo, Juan, y sus jornaleros o sus asalariados, sus empleados, digamos, ¿verdad? Y probablemente había otros negocios familiares ahí. Bueno, ahí andaba Jesús, y si uno pone a la par ambos, uno puede apreciar las similitudes entre los llamados, y quizás, debo decir, esto es algo peculiar en el Evangelio de Marcos, nos pone a veces dos relatos un tanto entrelazados, ¿eh? El uno ayuda a interpretar el otro y viceversa. Entonces aquí nos dice, pasando al lado del mar, avanzando un poco, ¿eh? Vio. En ambos casos es Jesús, ¿eh? Jesús es el que toma la iniciativa y ve a Simón, ve a Andrés. ¿Cuántos negocios familiares había alrededor, en esa zona? ¿Por qué Simón? Porque Jacobo, bueno, otros más, bueno, son ellos, particularmente algo vio Jesús, pero los vio a ellos, vio a este par de hermanos, ¿no? Y les ve en acción, echando red en el mar, preparando las redes, es decir, están ahí, están en lo suyo aparentemente, en su profesión, en su actividad. Allí es donde llegó Jesús, y ahí los aborda y los llama, ¿verdad? Dijo a ellos, vengan acá, e inmediatamente los llamó en el otro caso, ¿verdad? En uno precisa, Marcos elabora un poco más, ¿a qué los llama? ¿Verdad? A ser pescadores de seres humanos, ¿verdad? Eso lo abrevia o lo omite, digamos, Marcos, en el llamado de Jacobos y Johannes, pero muy probablemente lo dijo Jesús a ellos, ¿verdad? Hasta quizá ya asume Marcos. Bueno, ya escucharon la primera historia, bueno, es muy parecida a la segunda, y en ambos la reacción es esa, ellos dejan las redes, los hermanos Simón Andrés, y en el caso de Jacobos y Juan, dejan al Padre, ¿ah? El padre era probablemente el propietario del negocio, ¿ah? El que llevaba el negocio, y dejan a él. O sea, estaban los hijos bajo la responsabilidad del padre, ¿ah? ¿Y qué implicó dejar al padre? Había que hablar con el padre, había que decir, bueno, nos llama Jesús, papá, y así que ya no vamos a estar contigo en el negocio familiar, ya no nos verás aquí, ¿ah? Vamos a ir con Jesús. Y el padre, ¿y quién es Jesús? ¿verdad? ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo le van a vivir?
las preguntas que se hace un padre, ¿verdad? O una madre le haría a sus hijos, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Es muy natural que se planteen los padres esas preguntas, pero todo eso lo abrevia o lo omite, deja Marcos que los lectores se hagan esas preguntas, pero todo lo que implica dejar el negocio familiar, dejar incluso la familia en este caso. ¿Ah? Así que Simón y Andrés, presumiblemente, les decíamos, Simón ya estaba casado, presumiblemente era el negocio de ellos, ¿eh? Y quizá en un sentido, desde luego, tuvo su costo. ¿Ah? Hay que dejar el negocio y ahora cómo le va a hacer Pedro para mantener a su esposa, ¿no? Pero, ¿qué implica esa decisión? Y en el caso de Jacobo y Juan, pues hay que hablar con el padre y tomaron esa decisión, le informan y el padre, desde luego, algo tuvo que decirles, ¿verdad? Pero se fueron presumiblemente en paz unos a unos, ¿verdad? Así que unos dejan las redes, los otros dejan el padre. El padre estaba en la barca, estaba en medio de la actividad, estaba con los jornaleros, todos vieron, atestiguaron, se van los herederos del negocio, ¿ah? Se va Jacobo, se va Juan. Eso se supone que iban a heredar el negocio y ahora quién se va, si le pasa algo, quién se va a hacer cargo del negocio. Bueno, todas esas implicaciones, ¿ya? Pero así de fuerte es el llamado, la convocatoria de Jesús, hermanos, hermanas, entonces, como hoy día, ¿ah? Estamos inmersos en nuestras actividades, quizá nos apasionan nuestras actividades, ¿verdad? Nos gusta, nos agrada, pero llega Jesús y nos presenta algo mucho más amplio, extenso, profundo, y es eso, ser pescador de ser humano. ¿Qué significaba eso en el primer siglo después de Cristo? Como ver un anuncio hoy día, vamos a contratar a alguien para que sea pescador de ser humano. ¿Cómo describir esa función? ¿No? Bueno, no lo dice aquí en esta historia, pero veremos cómo la va elaborando este llamado. ¿No? Así que ahí está. Jesús hace lo que Yahvé Dios hizo con muchos otros en el Antiguo Testamento, ¿no? Abraham y Sara, para empezar. Bueno, segundo punto es esto. Así que viene Jesús, detrás de él van Simón, Andrés y Juan y Jacobo. Bueno, se conocían, ¿verdad? Estaban en el medio, en el negocio de la pesca. Seguramente se conocían ellos, y así que ellos ingresan o llegan a Cafarnaúm. Por ahí nuevamente, ahorita veremos, por esa zona de la Galilea, por esa zona de la Galilea, y dice, e inmediatamente en el Shabbat, en el calendario judío, la semana, el último día de la semana era el Shabbat, el Shabbat. Y el Shabbat tiene una um, gran tradición en los judíos, pero particularmente Éxodo 20 elabora por qué había que descansar en el Shabbat. En el, Shabbat. En el séptimo día de la semana había que hacer una pausa, había que descansar. Primero, era un eco, un recordatorio de que Yahvé Dios en 6 días creó los cielos y la tierra, y en el séptimo, dice el texto, descanso va. En un sentido, entra, asume a plenitud su creación. Ah, ah, así que allí está el Shabbat. En ese Shabbat, ya en tiempos de Jesús, la gente solía ir a la sinagoga, a este lugar de reunión, de encuentro, ah, y ahí él ingresa en esta sinagoga, la sinagoga de Cafarnaúm, y bueno, no nos dice el texto, en otros evangelios, por ejemplo en Lucas 4, nos dice que Jesús llega a la sinagoga de Nazaret y le invitan a leer el texto y a exponer un poco sobre el texto. Así que llega Jesús, ya le habían visto por ahí, quizá el encargado de la sinagoga, anda por ahí este personaje proclamando el evangelio, ah, y llega a la sinagoga y le invitan, ¿no? No lo elabora Marcos, pero con ese precedente de Lucas 4, le invita digamos, el jefe de la sinagoga, le cede la palabra, y quizá Jesús leyó algo, como lo hace en Lucas 4, un texto, y sobre ese texto comienza a elaborar. No lo dice el texto, aquí Marcos abrevia, ¿verdad? O sea, tiene tanta prisa que prescinde de esos detalles, pero Jesús lo que hace al ingresar a la sinagoga es enseñaba, y esa es una de las actividades cruciales, principales, enseñaba. El texto que leímos, el texto de Isaías que leímos como congregación al principio, destaca que de Sión saldrá, dice, la enseñanza de Yahvé. En hebreo dice la Torá de Yahvé. Y Torá, además de significar ley,
Antes de eso significa instrucción, enseñanza e incluso tradición, ¿va? Tiene varios significados el vocablo hebreo Torah, uno de ellos es ley, pero otro es enseñanza. Y en ese texto de Isaías, y recordemos, ese texto de Isaías es Isaías del 11, Isaías 11 que leímos, se habla de esta persona en quien reside el Espíritu, que obra justicia, que trae paz, y una de las consecuencias o implicaciones es esa, la enseñanza, ¿va? O bien, como leímos, eso es, perdón, en Isaías 11, el texto que leímos de Isaías 2, igual, ahí viene la enseñanza y la implicación de ella es justicia, y a consecuencia de la justicia, paz. Sí, así termina ese texto que leímos al iniciar el servicio, ¿va? Entonces, o igual, Isaías 11, la tierra será llena del conocimiento del Señor. La enseñanza sobre Yahvé Dios, sobre el texto bíblico, es crucial, es decisiva en los planes y propósitos de Dios. Entonces, como ahora con la iglesia, la enseñanza es crucial para la iglesia. Y esto es lo que hace Jesús. Lo veremos constantemente, ¿no? Una de sus actividades cruciales, primordiales, fue enseñar. Proclamaba, pero también enseñaba. Así que entra a la sinagoga, enseña, instruye y nos presenta el texto la reacción de sus oyentes. ¿Cuántos maestros han pasado por allí? ¿Cuántos han enseñado? ¿Cuántos gramateis, como dice el texto? A veces traducimos eso como escribas, ¿no? Pero ¿cuántos habían ido ahí? ¿Cuántos han expuesto ahí? Pero este Jesús es distinto, es único, ah, porque él estaba, porque debido a qué? Debido a que la enseñanza de él, la enseñanza le distinguía porque como autoridad teniendo ese vocablo exousia, autoridad, poder gobernante, dominio. Así que es distinta. Los gramateis apelaban, obviamente, al Antiguo Testamento, apelaban a la tradición, ¿no?, israelita. De acuerdo a lo que dijo Moisés, de acuerdo al profeta Isaías, de acuerdo a los escritos, ¿verdad? De acuerdo a David, de acuerdo a Salomón, de acuerdo a los salmos, ¿verdad? Y en el caso de Jesús él es la fuente. De hecho, él es la enseñanza, él es la palabra, ¿no? Él no tiene que apelar a alguien más, él mismo enseña. Él se presenta, Él es la palabra, Él es la enseñanza, si se quiere, en un sentido, ¿eh? Eso le distingue de los demás. Ah, así que andaba Jesús aquí perdón, voy a hacer esto, hermanos, andaba por aquí en Cafarnaúm, nos dice, ¿qué es este punto que se ve aquí en el mapa? Y vamos en la parte norte, ligeramente noroeste. Allí estaba, en las orillas de este mar de Galilea, ¿no? Así que de donde se haya encontrado con Simón y su hermano, y Jacobo y su hermano, avanzaron un poco y llegaron ahí a la zona de Cafarnaúm y allí entró a esa sinagoga. Y bueno, decía yo, este verbo, el verbo enseñar, didasco en griego, o el sustantivo enseñanza, didaje o didaque en griego, eso lo vamos a ver con cierta frecuencia en el Evangelio, ¿ah? El verbo, 17 ocasiones en el texto griego de Marcos, y el sustantivo enseñanza, 5 ocasiones en el texto en griego. Pero además nos habla de que él enseñaba con esto, se le percibía, se le distinguía la exousia, ese es el vocablo griego que a veces se traduce como autoridad o poder o dominio, y este vocablo va a figurar 10 veces en el texto griego de Marcos, y desde luego figura en el resto del Nuevo Testamento y en la Septuaginta, la traducción al griego, pero también quisiera mencionar brevemente quiénes son estas personas a las que comparan con Jesús, ¿no? Y que en un sentido Jesús es superior a ellos, ¿no? Superior, como nos lo dice la reacción del público. ¿Quiénes son estos gramateus en griego, ¿eh? Los gramateis. Bueno, este vocablo nos lo vamos a encontrar con cierta frecuencia, 21 veces aparece en el texto griego de Marcos, y, por ejemplo, la primera vez que aparece este vocablo en el Antiguo Testamento, cuando se traduce de griego a hebreo, es en Esdras 7:6. Ahí nos describe, de hecho, a este personaje Esdras. Esdras es una persona del siglo V antes de Cristo. Él es una persona que viene de una línea de sacerdotes judíos. Él se hallaba en la zona de las Mesopotamias, allá en los dominios del Imperio Persa, y le autorizan a él ir de esa zona hacia Jerusalén, ¿no?
y va en el siglo cuarto, ya para entonces se había construido el segundo templo, y en algún momento coincide en ese encuentro con Nehemías allá en Jerusalén, ¿no? Pero este es Esdras, y Esdras 7:6 nos dice que él era alguien especial, alguien, además de sacerdote, alguien, digamos, dotado con esta capacidad de no solo comprender el texto, sino de enseñar, ¿ah? Y en la versión en griego se usa el vocablo gramateis. Gramateis es el mismo que estamos viendo acá, ¿no? Posteriormente, otros textos nos dicen que este grupo de personas, en plural los gramateis, si escriba es una manera de traducir el texto, no necesariamente, quizá no exclusivamente sea la manera, ¿verdad? Pero bueno, escriba o gramática. Dicen, otros documentos judíos no canónicos nos dicen que este grupo estaba de alguna manera escrito o vinculado al templo en Jerusalén. Eran parte, digamos, vamos a decir, del personal, ¿ah? Del personal que laboraba en el templo de Jerusalén, además de los sacerdotes, ¿ah? Y del jefe de ellos, estaba este grupo de gramateros, ¿no? O sea, de escribas, digamos, si ese es el término adecuado para traducirse, ¿eh? Y en los evangelios siempre, bueno, con frecuencia, este grupo se presenta con otros dos grupos, ¿verdad? Con los jefes sacerdotes y también con los ancianos, ¿verdad? Los ancianos del pueblo de Israel. En tiempos de Jesús, ¿verdad? En los evangelios ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, en Marcos 11:27, en Lucas 21 y otras referencias, aparecen estos tres grupos, ¿verdad? Los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los gramates. Así que este era personal, digamos, del templo, posiblemente, ¿verdad? Esa era su tarea, su función era estudiar las escrituras, exponerlas y probablemente viajar, desplazarse al interior, ir de la capital de Jerusalén al interior del territorio y a las distintas sinagogas, contribuir, apoyar la enseñanza, la instrucción, ¿no? Así que en Cafarnaúm notaron la diferencia. Estos no son como los que vienen de Jerusalén, este no es como los que vienen de Jerusalén. Este es distinto, algo tiene Jesús, algo le distingue, ¿no? Pero había esta tradición que inicia con Esdras, y él es al primero que en el texto bíblico se le da esa descripción de, o sea, que nos define la función, digamos. Mm, Bueno, así que sí, y bueno, todo lo anterior, desde luego, el hecho de que Jesús ingrese a la sinagoga y enseñe, hay que verlo a la luz de esto, ¿ah? Es el Hijo de Dios, es esta figura humana, ¿ah? Que viene a reivindicar, a restaurar el orden creado, como Génesis 1, Génesis 2. Entonces, desde luego, su enseñanza tiene que hacer eco a esto que nos ha anticipado ya, o que nos había dicho o predicho a Marcos, el Evangelio según Marcos. Bueno, ese es el segundo punto. El tercero, continuando leyendo el texto, dice que inmediatamente, ¿ah? Jesús enseñó, dio su enseñanza, expuso, hubo esta primera reacción, y dice que inmediatamente estaba en esa sinagoga, allí siguen en Cafarnaúm, en esa sinagoga estaba en la sinagoga un ser humano, un ser humano. Ese es el vocablo que utiliza, el mismo que le dice, ustedes van a ser pescadores de seres humanos. Ese vocablo es el mismo que aparece aquí, ¿eh? En la sinagoga se encontraba un ser humano, pero ese ser humano estaba en un espíritu impuro o con un espíritu impuro, ¿eh? Y esa es la misma expresión que cuando Juan le dice a estas multitudes, ¿ah? Viene tras de mí el más fuerte o poderoso, yo los sumergí o los bauticé en agua, él los va a sumergir o bautizar, y dice así, en Espíritu Santo, ¿ah? O con el Espíritu Santo. Y esa es la misma construcción gramatical en griego, ¿ah? La diferencia es el adjetivo. Se trata de un espíritu. En el anterior, en el mensaje de Juan, es Espíritu Santo, y en este es un espíritu impuro o inmundo, ¿ah? Digamos, es lo opuesto. Uno es un espíritu hagio, santo, puro, sí, santo, y este es un espíritu impuro, inmundo, ¿ah? Pero es la misma construcción gramatical. Así que vemos a un ser humano que está ya en ese espíritu o con ese espíritu, está dominado, está imbuido, de hecho está, el texto nos dice, está de alguna manera controlado
o podríamos decir poseído por este espíritu, ¿verdad? Y lo que Jesús va a hacer, dice Juan, es a nosotros nos va a colocar en esa condición, pero con el Espíritu Santo, no un espíritu inmundo, sino el Espíritu Santo. Así nos va a colocar Jesús, ¿va? Que el Espíritu nos posea, nos controle, ¿va? Pero no es espíritu inmundo o impuro, sino el Espíritu Santo. Así que en la sinagoga, ahí en la audiencia, está esta persona que destaca. ¿Y cómo destaca? ¿Cómo se da a conocer, ¿no?, que tiene ese espíritu inmundo impuro? Porque clama, porque grita, porque articula, hace estos ruidos y sonidos, algunos inteligibles, algunos se pueden entender y otros, de acuerdo a los vocablos que utiliza el texto en griego, son simplemente sonidos, ruidos, ¿verdad? Quejidos, quizá gemidos, es decir, es algo ininteligible, ¿verdad? O sea, admitamos. Así que cuando clama, ahorita dice, ¿qué a nosotros o qué con nosotros y qué a ti o qué contigo, Jesús Nazarene? Así le dice este espíritu inmundo. Este espíritu inmundo, como vemos, habita, posee, controla a un ser humano. Eso es lo que nos está diciendo el texto, ¿eh? Eso es lo que nos dice. Y como vimos, leyó para nosotros primero Timoteo y después Keila, pero en la lectura que hizo Timoteo, el texto de Zacarías, ah, nos dice, ¿verdad? Ahí se utiliza el vocablo por primera vez y única vez, de hecho, en todo el texto, tanto hebreo como griego del Antiguo Testamento, solo aparece una vez la expresión espíritu inmundo y ese es en Zacarías 13:2, ¿verdad? Esta expectativa siempre del regreso, del día del Señor, va a depurar, va a limpiar, va a liberar de este, entre otras, hay eso, este espíritu inmundo. Bueno, en un momento volvemos a ellos. Pero esto es lo que da a conocer este espíritu. Grita, clama, y eso le plantea a Jesús esta pregunta. Y además le dice, vienes a destruirnos, ¿ah? Ah, ah, y le dice, sé tú quién eres el santo de Dios. Esa expresión santo de Dios solo ocurre una vez, de nuevo cuenta, en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento y también todo el texto griego del Antiguo Testamento. Es en Segunda de Reyes 4:9 y es una manera en que los anfitriones del profeta Eliseo, ya eso, Eliseo, los anfitriones se refieren a él, ¿verdad? Este es un hombre, dicen, un hombre santo de Dios, ¿eh? Y el Salmo 106:16 habla de el santo de Yahvé, en referencia a Aarón, el primer sacerdote, que se instala, que se unge en este nuevo orden del tabernáculo. El primero fue Aarón, y se refiere el Salmo 106:16 a él como el santo de Yahvé. Así que son títulos del santo que se le dan a estas personas, a un profeta, a un sacerdote, y ahora sí, este espíritu inmundo se refiere a Jesús como santo de Dios. ¿Qué hace Jesús? Bueno, le reprende o le increpa, le reprocha. ¿Cómo hace esto? Simplemente le dice, estate en silencio, y esa es una expresión, es una orden, está escrito en modo imperativo esa construcción gramatical, estate en silencio y sal de él. Es todo lo que hizo Jesús, todo lo que dijo, y en efecto, esta persona es convulsionada, experimenta, sufre, padece una convulsión, o es sacudido violentamente, o es zarandeado, y el espíritu inmundo, por el espíritu inmundo, ¿va? Y este hace un ruido, grito, un gemido. Simplemente el texto dice así, produciendo un ruido o un sonido con una gran voz o con un gran sonido, salió de él y dejó, ¿no?, a este hombre. Y esto, de acuerdo al texto, está Jesús también implícitamente, ¿va?, enseñando a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, qué significa ir a pescar seres humanos, ¿eh? Esto es, este es el primer caso. Lo primero que ven ellos en la sinagoga, Jesús se enseña, y esa es una manera de pescar, ¿va? La enseñanza es una, pero la otra es esta, ¿va? Esa liberación que experimenta el ser humano de esa opresión, de estos espíritus inmundos, de los que en un momento diremos algo más, ¿eh? Pero es esto, ¿qué implica pescar, ¿eh? Pescar seres humanos implica enseñar, implica también esto, liberarlos de ese espíritu, impuro, ¿ah? Y eso dará paso después a que crean en Jesús, a que esté ahora en el Espíritu Santo, ¿ah?
ya no un espíritu inmundo, el Espíritu Santo. Pero eso es lo que implica. Y desde luego, eso es comprensible, especialmente a la luz de esta expresión que utiliza Marcos, ¿verdad? Le dijo Juan a su audiencia, viene detrás de mí el más fuerte, el más poderoso. Y veremos en Marcos es cómo esta es en realidad una manera de referir a esa dinámica entre Jesús y el adversario, ¿ah? Como ya vimos, Satanás, ¿ah? Otro encuentro de Jesús y el adversario. Entonces, como vemos, esta visión, la segunda visión que nos presenta Juan, nos prepara, ¿verdad? Nos alista, sí, nos anticipa algo que veremos con cierta frecuencia, ¿verdad? Tenemos al adversario, Satanás, y tenemos a Jesús. Y entonces tenemos estos suerte de agentes, digamos, del adversario, estos espíritus impuros, si me permiten plantearlo así, ¿verdad? Y cómo con frecuencia Jesús es más fuerte, es más poderoso, ¿verdad? En vez de que esos espíritus sigan controlando, y controlar significa hacer menos, disminuir, socavar, derruir, devaluar al ser humano, ¿verdad? Lo deshumaniza, ¿sí? Lo devalúa, lo hace menos. Al controlarlo ese espíritu inmundo, Jesús viene eso a liberar, a dar vida, ¿no? A dar vida en abundancia, como dicen otros evangelios, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo con este ser humano que nos presenta, ¿verdad? Ya no va a estar poseído, controlado por este espíritu inmundo y lo que esto implicaba para él, ahora vive otra vida, una vida plena, completa en Jesús. Y veremos un episodio donde eso se ilustra a plenitud, ¿verdad? A plenitud. En su momento llegaremos a eso, ¿verdad? Pero ¿cómo entender el que Jesús simplemente da la orden, estate en silencio y sal de él? Bueno, todo eso se explica porque ya nos preparó Marcos para él, ¿verdad? ¿Quién es Jesús, verdad? Es cierto, hay un adversario, pero Jesús es el más fuerte, el más poderoso, ¿verdad? Y está ese conflicto, esa tensión, ¿verdad? Porque Jesús viene a reivindicar, a restaurar, a sanar, a curar, a todo ello. Ah, am, Debo decir que esta locución espíritu impuro o espíritu inmundo, esta combinación, ocurre 11 veces en el texto griego de Marcos, ¿verdad? Todas las veces que aparece el adjetivo impuro o inmundo, siempre va asociado con este sustantivo espíritu y forma esa construcción, esa locución, ¿no? Aparece 11 veces en el Marcos, a veces es en plural, a veces es en singular. Y además aparece otras 11 veces en el resto del Nuevo Testamento. Es decir, en Marcos figura con prominencia esta expresión espíritu inmundo. Y como ya vimos, aparece por vez primera y única vez en Zacarías 13:2. Pero hay algo más, ¿ah? Si uno sigue leyendo, como eventualmente lo haremos y a través de otros documentos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento establece esta ecuación semántica. Dice que un espíritu inmundo o un espíritu impuro es equivalente a lo que el texto llama un demonio, el demonio, ¿va? Un demonio, ¿sí? Ese es otro, digamos, otro término, otro vocablo para referirse a estas entidades, digamos, no terrenales, ¿no? Espíritus impuros o demonios, espíritu impuro o demonio, ¿verdad? Son equivalentes las frases en el resto del Nuevo Testamento, particularmente en esos textos. Lucas 9:42 establece esa ecuación, ¿verdad? Y en otros pasajes, eso, se emplea uno y después el otro vocablo. Además, vimos, sí, bueno, en varios textos. Además, Keila leyó para nosotros Apocalipsis 16:13, es la última de las 7 series, la serie de los tazones que se derrama, ¿ah? Y en uno nos dice que salen estos espíritus impuros o espíritus inmundos, 3 de ellos, ¿ah? Salen de la boca de cada uno, de la boca del dragón serpiente adversario, recuerden ese personaje que aparece en el Apocalipsis 12, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. O sea, es decir, son como esas expresiones, ¿no? Algo de ellos, ¿no? Y lo único que vemos que es eso, estas entidades hostiles, antagónicas a Creador, a Jesús mismo, ¿eh? Bueno, tienen estos agentes, ¿ah? Entonces, el texto de Apocalipsis especialmente revela ese vínculo, ¿ah? Entre estos agentes hostiles, antagónicos a Yahvé Dios con sus fuentes, digamos. Debo decir algo más sobre ello. En el Antiguo Testamento,
hay un vocablo en hebreo, Sair, digamos, Sair. Y ese vocablo, en nuestras traducciones, si consultamos Levítico 17:7, Isaías 13:21, Isaías 34:21 y Segunda de Crónicas 11:15, son las únicas ocasiones donde en el texto hebreo del Antiguo Testamento aparece ese vocablo Sair. Generalmente se traduce como un demonio que a veces se le presenta con cierta forma como si fuera una cabra, ¿no? Algunos han pensado, quizá también se parece un poco a esta figura mítica de la literatura griega clásica, un sátiro quizá, pero en el texto en hebreo, este es el Sair, es esa figura. Por ejemplo, en Levítico 17:7, cuando aparece por vez primera, y este vocablo, perdón, solo quiero decir, ¿va? Generalmente en las traducciones suele traducirse como el demonio, ¿va? El demonio, o a veces demonio, claro, pero primordialmente demonio, ¿va? Son las únicas ocasiones en las que aparecen. Son una, dos, tres, cuatro ocasiones en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento donde aparece este vocablo. En 17:7, perdón, Levítico 17:7, ahí está hablando de regular. Va a llegar un momento en que ya no se van a hacer sacrificios donde uno quiera, sino ahora todos los sacrificios se van a concentrar en el tabernáculo, ¿no? Y luego posteriormente sería en el templo. Allí es donde uno lleva su animal y se lleva a cabo el sacrificio para eso, para el propósito, ya sea es una ofrenda o es un sacrificio por un pecado que uno cometió. Y está regulando el Levítico 7 qué hacer, qué no hacer, y allí desalienta, ¿verdad? Que dejen de hacer sacrificios, habla a estos sacrificios a los demonios, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, a dejar de hacer eso. Si lo hacían, dejen de hacerlo eso. De hecho, no se debe hacer. En realidad es lo que está diciendo el texto, pero si lo hacían, dejen de hacerlo. Esa es la primera referencia. Asoma ese término. Entonces son prácticas que todavía arrastraba el pueblo, ¿va? De su estancia en Egipto y quizá de los pueblos vecinos, ¿va? Estas prácticas paganas, si se quiere, idolátricas, ¿va? Y ya en Isaías 13:21, en Isaías 34:21, el contexto de esos pasajes de Isaías 13 y de Isaías 34 es una suerte de evento. En el caso de Isaías 13, ¿verdad? Persia viene o Media, dice Media Persia, viene a conquistar Babilonia. Y nos lo describe de una manera cataclísmica, ¿verdad? Pero una de las implicaciones es eso, ¿verdad? La estela, lo que deja esa escena de juicio, entre otras, son estos demonios, ¿ah? Que después se interpretan como espíritus inmundos, ¿no? O bien en Isaías 34, igualmente está hablando del juicio a cierta zona, a cierto pueblo, y lo que queda, la consecuencia de ellos son estos demonios, ¿no? Entonces, esa desolación a consecuencia del juicio de Yahvé se manifiesta, se expresa con estos demonios, ¿no? Y repito, en el Nuevo Testamento, ese término, ese vocablo, se hace equivalente a espíritus inmundos, ¿no? Y de nuevo cuenta, en Segunda de Crónicas 11:15 destaca la idolatría a estos seres que no son criaturas, seres que no son dioses, ¿verdad? Y entonces habla de los demonios. Así que esos son los antecedentes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, entonces Jesús encuentra una realidad. El pueblo oprimido también no solo está bajo el dominio de Roma, ¿ah? Algo que vemos, ¿ah? Y vimos que Judas el Galileo se alzó para liberar al pueblo de esa opresión romana. Hubo varios intentos, pero hay algo todavía más profundo, ¿ah? Está también esta opresión de estos espíritus inmundos, ¿eh? De estos demonios, como también lo utiliza, ese lenguaje que también utilizan otros evangelios y Marcos lo utiliza, estos demonios que oprimen, que socavan, que debilitan, que disminuyen al ser humano, ¿eh? No le impiden ser lo que debe ser, y Jesús viene a liberar, ¿eh? También esa es otra expresión del Evangelio que viene a liberar de estos espíritus, ¿verdad? Y ese es un signo, un símbolo, una señal del pueblo apartado, distanciado, alejado, todavía bajo juicio, y entonces viene Jesús a sanar, a restaurar, a liberar. Por cierto, el que alguien llegara y liberara, se conocía esa actividad, ¿verdad? Pero no hay ningún documento como los del Nuevo Testamento que elaboren a detalle esta acción de Jesús y después de sus seguidores. En el libro de los Hechos vemos a varios apóstoles también liberando a personas de espíritus inmundos. Pero cito este episodio de Josefo, está hablando de
una tradición en torno a Salomón y dice, Dios también lo capacitó para aprender el arte de expulsar a los demonios, ciencia útil y curativa de los hombres. Compuso encantamientos para aliviar las enfermedades y dejó la manera de usar los exorcismos mediante los cuales se alejan los demonios para que no vuelvan jamás. Este método curativo se sigue usando mucho entre nosotros hasta el día de hoy. He visto a un hombre de mi propia patria, es un hombre judío, ¿ah? Llamado Eleazar, librando de endemoniados en presencia de Vespasiano. ¿Ah? Y o sea, cuando Josefo, es decir, solo brevemente, Josefo fue en el año 66, después de Cristo, fue uno de los que participa en la revuelta judía contra los romanos. ¿Ya? Él estuvo a cargo de un grupo, hoy diríamos, ¿no? Estuvo a cargo de una célula guerrillera, peleando contra el imperio, por ponerlo en esos términos. ¿No? En algún momento su célula guerrillera fue rodeada y deciden, no nos vamos a entregar a los romanos, y entonces acuerdan algo, hacen un pacto de muerte, todos nos vamos a matar unos a otros, ¿no? Y nadie se entrega a los romanos, hacen suertes y empiezan en turno, se empiezan a matar, y resulta que el único que iba a matarse era Josafo, ¿ah? Todos se mataron menos él. Él no se mató, y así lo cuenta él, ¿eh? Así lo cuenta él aquí, justo en la guerra. ¿Qué es lo que hace? Él sí se entrega a los romanos, ¿eh? Después de que acordaron que nadie se iba a entregar y que se iban a matar y que lo hacen todos los demás, él al final no se mata y se entrega a los romanos, se entrega a Vespasiano. Y a Vespasiano, que pues, lentamente lo iba a ayudar, le dice, ok, haz conmigo lo que quieras, pero déjame decirte algo, ¿ah? Tú vas a ser emperador. Dios me ha dicho eso. Y se cumplió eso. Vespasiano llegó a ser el emperador de Roma, ¿verdad? Y todo eso lo cuenta Josefo en sus memorias, ¿verdad? Bueno, cierro eso, ¿verdad? Así que por eso dice él, Eleazar librando endemoniados en presencia de Vespasiano. Después, la familia de Vespasiano le adopta a él, ¿verdad? Le adopta a él, y le lleva a Roma y vive en buenos términos Josefo. Bueno, dice, está hablando de Eleazar librando endemoniados en presencia de Vespasiano, sus hijos y sus capitanes y toda la multitud de sus soldados, ¿no? O sea, había muchos testigos de que este hombre Eleazar libraba a personas de endemoniados. ¿Qué hacía? Dice, la forma de curar era la siguiente: acercaba a las fosas nasales del endemoniado un anillo que tenía en el sello una raíz de una de las clases mencionadas por Salomón, lo hacía aspirar y le sacaba el demonio por la nariz. El hombre caía inmediatamente al suelo y él adjuraba al demonio, ¿eh? A que no volviera nunca más, siempre mencionando a Salomón y recitando el encantamiento que había compuesto. Cuando el azar quería convencer y demostrar a los espectadores que poseía ese poder, ponía a cierta distancia una copa llena de agua o una palangana y ordenaba al demonio, cuando salía del interior del hombre, que la derramara, haciendo saber de ese modo al público que había abandonado al hombre. Hecho esto, quedaban claramente expresadas la habilidad y la sabiduría de Salomón. Bueno, había esos relatos. Lo distintivo de Jesús, Jesús no andaba con estas técnicas, con estos instrumentos. Jesús solo decía, cállate, sal de él, y salía. No tenía que invocar otro poder, otro nombre. Es solo bastaba su palabra. Y posteriormente los apóstoles en el libro de los Hechos solo invocan el nombre de Jesús, ¿eh? Y sale. No hay que hacer nada especial. No, eso es lo distintivo. ¿Eh? Aquí José está hablando de episodios, eventos en la década de los 60 después de Cristo, años 60, quizás 66, 67, 68 aproximadamente. Pero vean lo distintivo de Jesús. ¿Eh? De ahí que, de ahí que hubiese esta reacción. Estaban pasmados, asombrados todos, debatían entre ellos mismos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, no como los gramateis, sino esta en conformidad con lo que Jesús no apelaba. Jesús hablaba y él enseñaba, él era la fuente de esa enseñanza, e incluso a los espíritus inmundos comanda con autoridad y obedecen a él o se sujetan a él. ¿No? No tiene que hacer estos procesos elaborados, no tiene que usar estos objetos, no tiene que apelar a tradiciones o a otros hombres. Es Jesús, solo basta que habla y diga y se cumple. ¿Verdad? Todos estaban así pasmados. Con razón corre la noticia sobre él inmediatamente, ¿no? Corre como
sí, corre la noticia sobre él inmediatamente, por todos lados, en toda la región de Galilea. Algo está pasando. Llegó esta persona de Galilea, no nos está convocando para alzarnos en armas, pero sí está pidiendo a la gente que le siga, ¿no? Es otra manera de trascender las circunstancias, ¿ah? Y viene eso, está enseñando distinto a los gramateos y además está liberando a las personas oprimidas, dominadas por estos espíritus inmundos, ¿eh? Entonces, ¿qué es pescar hombres? ¿A qué nos llama Jesús? Pues ya vemos todo esto. En conclusión, hermanos, el Mesías, el Hijo de Dios, el más poderoso, entra en acción y comienza a reclutar a sus discípulos. Y en esta ocasión vimos a un par de hermanos, respectivamente, ¿verdad? De hecho, les llama, evocando el prototipo del llamado a Abraham y Sara, les llama a desprenderse de las redes, a dejar al padre o a la madre o a la familia, ¿verdad? Y ahora, y a pescar seres humanos. Y entonces Jesús ingresa a una sinagoga donde enseña desplegando su actividad, a diferencia de los gramateis, ¿no? Y si escriba es una manera de traducirlo, bueno, eso puede ser un vocablo, ¿no? Además, en dicha sinagoga libera a un ser humano de la opresión de un espíritu impuro, ¿no? El más fuerte está el adversario y sus agentes, y evidentemente Jesús es el más fuerte, el más poderoso. Así que llamado, enseñanza, liberación. A veces se conoce esto como exorcismo, ¿ah? A la manera de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el más poderoso. Él solo tiene que dar la orden y se hace. No tiene que recurrir a artefactos, no tiene que invocar otro nombre, otra autoridad. Es su autoridad, es su palabra y con eso basta. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. Bueno, el llamado de Jesús implica dejar algo o alguien, paradójicamente, para entonces recuperar a otros para Él, por ejemplo, ¿no? Así que, ¿qué nos pide Jesús que dejemos para atender su llamado? Cuando Jesús nos llama a hacer algo puntual, específico, nos llama primero a seguir, ¿verdad? Hay que arrepentirse, hay que creer, dice Jesús, ¿verdad? Pero habiendo dado ese paso, después Jesús nos llama a cada uno de nosotros a una tarea en particular, a algo especial. Es nuestro deber discernir cuál es ella, ¿verdad? Pero saber, hay que estar conscientes del costo. Jesús, cuando nos pide que le sigamos, que atendamos su llamado, implica desprenderse de algo, dejar algo o alguien. Tiene un costo, ¿ah? Dejar el negocio familiar, dejar las redes, dejar la estabilidad financiera. Es decir, ¿qué implicaciones tendrá para nosotros en nuestra coyuntura y momento particular? Cada uno de nosotros debe discernir eso, evaluar, ponderar y seguir a Jesús. Hoy día, nuestra enseñanza es la enseñanza apostólica, la enseñanza basada en el Nuevo Testamento, la enseñanza en el texto bíblico debe estar sancionada y enmarcada en Jesús mismo, ¿eh? Así que la pregunta es así, porque es un gran desafío hoy ante estas ideologías, estas corrientes en boga, donde hacemos estas concesiones y vamos diluyendo la enseñanza, vamos acomodándonos, ¿no?, al discurso cultural de la época. Es un gran desafío para todos, en todo el mundo, especialmente hoy día, más que en las ventanas 1040, Norte de África, Medio Oriente, Sudeste Asiático, que ahí hay hostilidad y persecución. Pero en el mundo occidental, en así llamamos occidental, ¿ah?, esas ideologías tan fuertes que hay hoy día hacen que se diluya, que se acomode la enseñanza al discurso cultural que impera. Y es un gran desafío, es un gran desafío, ¿no? Finalmente, los evangelios, en particular el Nuevo Testamento en general, nos presentan el desafío de los espíritus impuros o inmundos, ¿no? Nuestra perspectiva de la vida y el marco teórico y práctico de nuestra profesión, cualquiera sea esta, están conscientes de ellos. Esta es una realidad que nos presenta el Nuevo Testamento. Quizá perspectivas contemporáneas o discursos culturales de nuestra época anulen en el peor de los casos o ignoren, omitan este aspecto de la realidad que nos presenta el Nuevo Testamento y especialmente los evangelios, ¿verdad? Existen estos espíritus inmundos que oprimen, que sofocan, que asfixian, que hacen menos al ser humano, ¿verdad? Y lo veremos a plenitud en otro pasaje más adelante de Marcos, ¿verdad? El efecto de estos al deshumanizar al ser humano y cómo Jesús transforma, sana, cura.
Bueno, gracias hermanos por su atención.